Sofi, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, nos quedamos hablando de la reforma laboral, sin duda es lo que va a marcar la agenda esta semana, así como fue la semana pasada, y mucha polémica por un artículo en particular que hemos de hecho tratado acá, analizado y que tiene que ver con las famosas enfermedades. Sí, el artículo 44 que fue eliminado en la tarde de ayer en esta reforma laboral, que justamente ha sido el más polémico, quizás en el que más se ha centrado la atención en los últimos días, teniendo en cuenta algunas consideraciones que establecía este artículo, que era, por ejemplo, pagar entre el 75 y el 50%, dependiendo de las circunstancias del empleado en cuanto a enfermedades enfermedades o accidentes que no están relacionados con el ambiente laboral. Por lo tanto, esto, si bien beneficiaba al empleador, no hacía al empleado. Esto fue lo que generó una gran polémica a nivel nacional. Se ha hablado muchísimo sobre el artículo 44 y corría riesgo la aprobación de la reforma laboral. Por lo tanto, el gobierno tenía por un lado que resolver, contar los votos de la oposición para que justamente pudieran seguir avanzando con la reforma. Por otro lado, el sector empresarial, que justamente lo que pretendía era uno de estos puntos que terminan siendo importantes, y también el conjunto político acerca de lo que generó este artículo 44, porque recordemos que la reforma laboral ha tenido diferentes voces, ha tenido diferentes reuniones con el gobierno, desde el sector empresarial, las pymes, después tenemos el Consejo de Mayo con los gobernadores, los bancos, los sindicatos. Claro, ha sido una reunión con diferentes sectores que hacen referencia al trabajo, en donde cada uno ha aportado su punto. Muchos de ellos, por supuesto, que son la letra chica que pone el gobierno en función de estas conversaciones que tuvieron previas a la reforma, y también teniendo en cuenta qué conviene a cada sector, ¿no? Claro. En esas peticiones. Hacer una suerte de balance y poder contentar a la mayoría. Claro. En este caso el empleador quedaba bastante perjudicado, porque si lo pasamos a un lenguaje más llano, es esto de que si uno se accidenta yendo al trabajo o en el trabajo, bueno, la RT lo cubre y en ese sentido no habría inconveniente. Ahora, si uno está jugando un partido de fútbol, pintando su casa, jugando con su hijo en el parque y tiene un accidente, bueno, ahí sí que el sueldo no va a ser el del 100%. Claro, exactamente. Ahí es donde estaba la mayor complicación, o por ejemplo en las enfermedades crónicas. Si acaso la vida de la persona nada más tiene que ver con el trabajo, ¿no? Si, digo, claro, todos tenemos sí, también, en líneas generales era así, pero bueno, el gobierno tenía que reunir los votos para que justamente lo que va a suceder en estos próximos días, a partir de hoy, que a las 14 ya se reúnen en comisiones para poder establecer y ya dejar listo lo que va a ser la reforma para que se lleve adelante finalmente la votación. Bueno, el miércoles, hoy, es el plenario de las comisiones, bien decíamos, de legislación del trabajo y presupuesto para firmar el dictamen. El jueves 19, es decir, mañana, es la sesión clave de la Cámara de Diputados, en donde el oficialismo lo que asegura es contar con más de 130 votos para aprobar el proyecto en general. El jueves recordemos que es el paro general. El paro, claro, en función de esto va a ser el paro de la CGT. Hay muchas expectativas en función de esto, porque si para las líneas de colectivos del Gran Buenos Aires que pertenecen a la UTA, bueno, el gobierno va a estar bastante complicado, porque sostiene que es no es una aprobación social por parte de justamente de la gente con respecto a esta reforma laboral. De todas maneras, han hecho encuestas y no les ha ido muy bien con respecto a la opinión pública. Sobre todo ha bajado mucho la imagen del gobierno en función de esto, teniendo en cuenta que ¿qué le interesa al argentino de a pie? ¿Cuánto le va a afectar el salario? ¿Cómo van a ser sus condiciones laborales? Como todo se discute en alguno que otro punto nada más, y es lo que sale a conocerse en los medios de comunicación, la verdad es que ninguno de nosotros nos sentamos a ver qué significa cada uno de ellos, cada uno de los artículos. Nos vamos enterando, digo, como cualquier ciudadano. Sí. Hay tanto tecnicismo que uno se desorienta, en definitiva. Tal cual, y muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo me va a afectar esto a mí? ¿En qué me va a implicar? Ahí es donde está la clave, y es por eso que hay mucha desconfianza, no se sabe qué va a pasar, no se tiene mucho conocimiento. Ahí es donde entramos nosotros como en el juego de poder explicar y llevar mayor claridad, ¿no? El día viernes la iniciativa, con cambios incluidos, vuelve al Senado. El gobierno pretende lograr el dictamen ese mismo día, es decir, todo fugaz, tiene que ser todo rápido, ¿no? El viernes 27, es decir, ya la semana que viene, se cumplen los plazos y el Senado podría ya convertirla en ley. Claro, del jueves al viernes, donde el gobierno está expectante a ver qué va a pasar. Dependiendo de cuáles van a
a ser los resultados de justamente ese paro que ya el gobierno ha dicho que va a descontar a los estatales que se tomen el día. El objetivo de Milei es llegar al 1 de marzo con la ley aprobada. Ese es el mayor objetivo, ¿no? El mayor logro del inicio del año para el gobierno sería aprobar esta ley con la reforma laboral ya totalmente aprobada en las sesiones ordinarias que ustedes saben que son siempre los 1 de marzo. Claro, es todo a contrarreloj. Si uno ve las fechas, estamos todo a contrarreloj. Hay mucho apuro por el gobierno. En discursos que hemos escuchado en las últimas horas, la verdad es que, por ejemplo, Patricia Bullrich, en un discurso totalmente preparado, un poco dubitativa también, ¿no? En algunos aspectos, claro, por la misma presión que tiene el gobierno de contar con los votos de esto que te decía, de que todos los sectores estén conformes con esta reforma laboral. Para muchos les convenía esto del artículo 44, según lo que dicen algunas cámaras empresariales, es que esto se había hablado con diferentes especialistas, decían ellos. En fin, más allá de eso, hay que pensar en el empleador, cuáles van a ser las consecuencias, porque claro, pensamos en un sector, pero también hay que pensar en el trabajador de a pie. Que además es la mayoría de la gente al final. Totalmente, es el que levanta el país día a día, ¿no? Porque el grupo de políticos es un grupo muy reducido, el resto somos los que levantamos el país y por lo tanto ahí es donde está el tema, ¿no? Bueno, finalmente quedó eliminado, eso ya quedó. Ni siquiera el gobierno se tomó la molestia de modificar, sino directamente lo sacó, esto porque hasta inclusive dentro del PRO ya se había mostrado como oposición y entonces no iban a contar con los votos, se les iba a caer el proyecto y el gobierno prefirió que sea aprobado y que se avance en el Y con una Bullrich que representa quizás un costado mucho más conciliador del gobierno nacional, ¿no? Sí, porque en otra instancia quizás el gobierno hubieran sido bastante más impermeables, ¿no? En cuanto a los cambios. Bastante se ha modificado para poder lograr esas famosas matemáticas dentro del Congreso. Bueno, es que sí, yo creo que no les quedaba otra en algún sentido porque hay una presión social también, debido a que también se ha puesto en agenda, ¿no? Es un tema que está en agenda pública. Es que no es para todos los medios hablan acerca de este famoso artículo 44 y en el día de ayer finalmente el gobierno decide eliminarlo porque la verdad es que no le iba a convenir. El sector empresarial, hay un sector que dice, bueno, habrá que ver cómo se va a quedar todo igual o si va a haber algo que termine modificándose, y está el otro sector que decía, bueno, pero nosotros planteamos esto y queríamos que se llevara adelante ese artículo. Bueno, finalmente no va a estar, así que habrá que esperar cómo resulta a partir de hoy, que van a ser las comisiones a partir de las 14. Muy bien, gracias, Sofía.